Díselo al Señor que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y es río de... Bendito Dios. Bendito Dios. Vamos a esperar. Tal vez hay alguien que se conecte a escuchar este en vivo. Tal vez hay un valiente. Si no, pues ahí van a ver el video. Bueno, es un privilegio enorme de parte de Dios en esta hora de la noche ya a las 6 de la tarde casi. Es una enorme bendición de parte de Dios. Nos sentimos muy bendecidos con Dios primeramente por todo lo que Dios hace. Y aún en las dificultades Dios quiere que nosotros le glorifiquemos, porque la perseverancia de un cristiano es siempre alabarle a Dios en todo momento, aunque estemos atravesando pruebas o dificultades. Pero ahí es donde Dios los va a probar. Aunque estemos atravesando por cosas grandes, pero no debemos menguar nuestra fe. A lo contrario, tenemos que glorificar más a Dios para ahuyentar al enemigo. Porque el enemigo lo que quiere es asustarlos, atormentarlos. Pero nosotros en los momentos de dificultades tenemos que darle gloria a Dios. Y esta noche vamos a escuchar una alabanza para llenarnos de la presencia de Dios. Para que tal vez si estás atravesando momentos de dificultad, puedas llenarte de la presencia de Dios y que toda opresión del enemigo se vaya, que todo tormento que haya en tu corazón se vaya, porque solo en la presencia de Dios es donde nosotros dejamos todo lo que traemos. Si tú quieres ser liberado de cualquier cosa que haya en tu vida, métete en la presencia de Dios, escuchando tal vez una alabanza o escuchando la palabra de Dios. En la alabanza hay quebrantamiento y hay rompimiento de cadenas, hay sanidad, hay tantas cosas. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a pasar a la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Porque ahí es donde Dios comienza a obrar. Vamos a escuchar esta alabanza ahí donde estés. Si tú no encuentras solución o respuesta para tu vida, dobla rodillas a Dios, que es el único que te va a ayudar en los momentos que estás atravesando, porque la humanidad está angustiada. El hombre anda angustiado, el corazón del hombre está angustiado de tantas cosas que carga
en su corazón y no puede descargar todo eso porque no sabe cómo, pero lo que tiene que hacer es clamarle a Dios en los momentos de dificultad, de enfermedad o que estés atravesando o cualquier cosa que estés atravesando. Dios va a tomar el control de tu vida. Vamos a escuchar esta bonita alabanza. Dentro de mí es un río de alabanza, de adoración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Gracias, Espíritu Santo, gracias por este momento, Padre. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Recíbelo, recíbelo, Señor. Recíbelo, Sí, Señor. recíbelo. Gracias, Espíritu Santo, por este momento, Padre. Oh Dios, Glorifica tu Espíritu Santo en mi vida, Padre, lo que tú vas a hablar, Jesús está en tu presencia. lo que tú vas a poner en mis labios, Padre. Enséñanos Que seas tú, Padre a vivir eterno, cada día en tu presencia. que seas tú, Espíritu Santo, derramando de tu aceite, de ese aceite, Padre, Solo quiero estar donde tú de ese estás, aceite, Señor. viviendo rodeado en tu presencia. No quiero darte solo. Can you tell these are AI? Not really. Neither can we. Go to Artlist for the best quality. Gracias, Jesús. En mí
levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Gracias Espíritu Santo, gracias Padre. Él me Gracias por este momento, levantará. Señor. Así es el Señor. Gracias Espíritu Santo. Gracias Él Jesús. me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En su mano me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En su mano me sostendrá. Así es el Señor. Gracias Jesús. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Así es el Señor. Dile, Señor, tú me fortalecerás. Me fortalecerás. Me fortalecerás. En su mano me sostendrá. Me fortalecerá. La vida de las almas, Padre, el corazón, Padre, por todo aquel que va a recibir este mensaje, Padre, quita toda venda de los ojos de las vidas, Padre, quítalo, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control, Jesús, que seas tu Espíritu Santo, que seas tu Padre de la gloria. Gracias, Jesús. Él me levantará, dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Niña Valentina tiene 6 años. Valentina está diagnosticada con microcefalia.
Derrama, Espíritu Santo, de ese perfume, Padre. Derrama de esa fragancia, Espíritu Santo. Derrama de esa unción fresca, Padre. Derrama unción sobre las vidas, Padre. Rompe, Padre, con toda atadura en los corazones, en las mentes. Que seas tú preparándome. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Te damos las gracias, Espíritu Santo. Le damos las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tú no sabes de lo que te pierdes cuando nosotros adoramos a Dios y dejamos toda situación, toda carga. Las cargas se hacen livianas. Pero si tú pretendes hacerlo con tus propias fuerzas, vas a terminar derrotado y sin fuerzas. Por eso, en las alabanzas, en la oración a Dios, hay rompimiento de cadenas, hay restauración del alma. Se restauran tantas cosas que tú no puedes entender en tu vida. Tal vez estás atravesando una situación de enfermedad o tormento en tu corazón y te sientes muy angustiado, te sientes con ansiedad con tantas cosas en tu vida, amigo, hermano. En el único lugar que tú puedes dejar todas estas cosas es en la presencia de Dios, porque el enemigo se levanta. Hay muchas guerras espirituales, hay muchos ataques en contra de los hijos de Dios. Hay mucho ataque en las emociones. El enemigo ataca las emociones, los sentimientos, las emociones. El único momento que tú puedes dejar tus situaciones es en la presencia de Dios. Vivimos un momento donde la oscuridad se ha levantado, donde Satanás ha sacado todo tu arsenal de demonios del infierno para atacar a los hijos de Dios, para ser perseguidos. Estamos viviendo un momento de persecución a la iglesia. La iglesia está siendo perseguida no solo lo que se está moviendo en todo el mundo, sino también la iglesia está siendo perseguida emocionalmente, porque Satanás ataca tus emociones. Pero el único momento que nosotros podemos dejar todas estas cosas es cuando venimos a la presencia de Dios y esos yugos de opresión se rompen. Esos malos espíritus que te andan persiguiendo, de ansiedad, de tantas cosas, de preocupaciones, solo lo puedes soltar en la presencia de Dios. En la presencia de Dios se rompen las ataduras, los yugos. En la presencia de Dios se rompen tantas cosas que tú no entiendes. Si estás atravesando una enfermedad y se va a romper, toda cadena va a caer de opresión, toda cadena de lo que tú tienes, toda atadura se rompe, porque en la presencia de Dios se pudre toda maldición. Eso es lo que sucede cuando nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad. Tú tienes que anhelar a Dios, tú tienes que anhelar la presencia de Dios, al Espíritu Santo, que te queme como fuego. Tú tienes que anhelar la presencia de Dios que te consuma hasta quedar emborrachado de la presencia de Dios. Si tú quieres tener un reencuentro con Dios, tienes que anhelarlo, tienes que buscarlo hasta que Él derrame de esa unción, de ese aceite, hasta que puedas sentir esa fragancia, ese viento que sople, y vas a ver la gloria de Dios.
Tienes que anhelar la presencia de Dios. Por eso no sientes alivio. Por eso no sientes tranquilidad. Porque el enemigo te ataca una y otra vez. Y tal vez no tienes las armas. No sabes cómo lidiar con estas situaciones. No sabes tal vez cómo hacer guerra espiritual contra los demonios que se levantan. Tal vez no sabes cómo hacer una guerra, hacerle la guerra a Satanás. Hacerle la guerra a Satanás no significa que solo estés orando por tus necesidades, sino hacerle la guerra a Satanás es cuando realmente tú declaras palabras sobre esos malos espíritus y los reprendes de tu vida. Cuando los desechas de tu vida, cuando los desechas con la poderosa sangre de Cristo, porque los demonios huyen solo que tú menciones la sangre de Cristo. Con solo que tú menciones la sangre de Cristo, los demonios salen huyendo. Vamos a entrar un momento a la palabra de Dios. Lo que Dios va a hablar. Tú eres un bendecido si tú entras a este en vivo. Tú vas a hallar ese descanso en tu alma. Vamos a meditar la palabra de Dios en el libro de Génesis, versículo 32, 22, y el tema se titula enfrenta lo que tienes que enfrentar y deja tus miedos y tu temor. Mira qué bonito mensaje el que Dios te trae. Deja tu miedo, tu temor y confía en Dios, en lo que te vas a enfrentar. Porque estamos viviendo un momento, mi amigo, mi hermano, de muchas dificultades que hay en el mundo, donde el mundo está experimentando un tormento, una aflicción en su corazón, que salen y regresan, pero no tienen esa paz en su corazón, no tienen ese consuelo. Entonces el tema dice que no temamos a lo que vamos a enfrentar, porque la Biblia dice que también vamos a ser perseguidos. Tal vez tú no ves esa persecución físicamente, hermano, amigo. Tal vez no ves esa persecución con tus ojos. Tal vez no ves a Satanás que se te presenta. Pero tenemos una persecución muchas veces en nuestra mente, en nuestro pensamiento. El hombre está atravesando un momento muy duro, donde no sabe a dónde acudir, donde no sabe a dónde enfrentarse. Ya no, el ser humano ya no soporta, está culminando. No soporta el tormento, la opresión que siente por todo lo que se ha levantado, por todas las legiones que han salido, todas las legiones que Satanás ha sacado del infierno para atormentar la vida del hombre. Pero nosotros tenemos las armas adecuadas para fortalecernos, porque la palabra de Dios dice
que las armas de la milicia en Cristo son para derribar fortalezas, para derribar los principados, para derribar a las fuerzas del mal que se levantan en contra nuestra. Esas son las armas que nosotros tenemos para derribar todo pensamiento y llevarlo cautivo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Vamos a entrar a la palabra de Dios. En Génesis 32, 22 dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres. Este era Jacob. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el valle de Jacob. Y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayara el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó. Y el muslo de Jacob es muslo de Jacob. Mientras que él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esto es poderoso, lo que vas a escuchar. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel, y hasta el día de hoy, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob y si el sitio de su muslo. Mira lo que Jacob dice aquí. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo. Mira lo que Dios dice la Biblia, que Jacob en otras palabras, lo que estaba haciendo Jacob era peleando su bendición. Jacob estaba peleando su bendición. Y dice que salió este hombre, estaba como en la orilla del agua, y le salió este hombre al reencuentro. La Biblia dice que era un ángel, pero según la Biblia dice que era Dios. Entonces dice que comenzaron a luchar los dos. Entonces dice que
que le desgarró su brazo y se lo quebró. Y cuando él estaba cerca de este hombre, era un ángel, le dijo que le dijera su nombre. Pero él le dijo, ¿por qué me preguntas? Entonces dice la Biblia que estuvieron luchando toda la noche. ¿Te imaginas que uno pasara toda la noche luchando con Dios? ¿Cómo podríamos terminar si nosotros no soportaríamos estar cerca de la presencia de Dios? Dice que este hombre pasó luchando. Pasó luchando. Y le dijo que le dijera cuál era el nombre, pero no le quiso decir. Solo le dijo, ¿por qué me preguntas tu nombre? Y dice la Biblia que después que Jacob terminó de luchar, de tener esa lucha de fuerza con fuerza, ha de haber terminado debilitado, porque dice que le desgarró su brazo. Le desgarró su brazo, pero dice la Biblia, aquí dice, lo que dice, entonces Jacob le preguntó, y declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo. En otras palabras, Dios, él tuvo que arrancarle esa bendición a Dios. Él tuvo que luchar fuertemente con este ángel para poder recibir la bendición que Dios le iba a dar. Y después que él luchó, dice que él vio para el cielo, se abrieron los cielos y él veía una escalera de ángeles que subían y bajaban. Después que él tuvo esa lucha con Dios. Él dice que él veía ángeles que subían y bajaban. Esa es la mayor bendición que tú puedes tener, de ser insistente, de no cansarte de pelear tu bendición. Y Dios le dijo, y Dios lo bendijo. Entonces le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel. Y vas a ser bendecido. Porque dice la Biblia que Jacob tuvo como 12 hijos. Pero anteriormente dice que Dios procesó a este hombre porque tenía tantos defectos, cometió tantos errores. Pero Dios comprendió, mi amigo, que él tenía que enfrentarse. Y si tú quieres tu milagro, si tú quieres obtener lo que le estás pidiendo a Dios, pero tú piensas que lo vas a lograr, amigo, solamente con tus manos cruzadas o cruzado de brazos, no lo vas a poder lograr. Si tú estás esperando que tu bendición te llegue allí donde estás sin hacer nada, sin pelear sin pelear, no vas a poder obtener la victoria. Si tú quieres recibir la bendición de Dios, vas a tener que pagar un precio. Así como Jacob pagó ese precio, que se le desgarró su brazo y dice que se fue cojeando. Pero él le decía, yo no me iré hasta que me bendigas. En otras palabras, si él se hubiera cansado de haber estado peleando su bendición, lo que él quería que Dios le diera, no lo hubiera bendecido. Pero él fue insistente. Él no se cansó de pelear su milagro. Y de esta forma, Dios te pide que si tú quieres la bendición de Él, vas a tener que pagar el precio.
La bendición de Dios no te va a llegar así nomás. Vas a tener que esforzarte. Vas a tener que enfrentarte con tantas cosas en la vida. Vas a tener que enfrentarte con tantas cosas, con adversidades, con cosas fuertes que van a venir a tu vida, que te van a doblegar. Pero en ese momento, hermano, en ese momento de quebrantamiento, en ese momento donde Dios te quebranta, vas a conocer a Dios, vas a ver tu milagro, vas a ver la gloria de Dios, se va a glorificar en tu vida. Cuando comienzas a pelear, no con tus fuerzas, sino con las armas que habla la Biblia. Cuando comienzas a pelear, no con tu fuerza, sino con las armas que son la palabra de Dios, que son la oración y el ayuno, tú vas a comenzar a ver que todo eso, esos muros que se han levantado, van a comenzar a caer. Vas a comenzar a ver la mano de Dios. Vas a comenzar a ver a Dios obrar en tu vida. Dice la Biblia que Jacob pasó luchando toda la noche, a saber qué tanto él estuvo luchando con Dios. A lo mejor tuvo tantas cosas. A lo mejor Dios lo estuvo confrontando de tantas cosas que había en su pasado. A lo mejor Dios estuvo alineando su corazón en ese momento, lo quebrantó. A lo mejor Dios limpió tantas cosas que habían de su vida pasada. Pero él le dijo, si no me bendices, yo no me voy. Para que nosotros veamos, mi amigo, la mano de Dios, la gloria de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que pelear, tenemos que esforzarnos. Si tú quieres ver un milagro, si tú quieres ver una sanidad en tu vida, tienes que pelear, tienes que esforzarte, tienes que levantarte. Como tienes que levantarte y arrebatarle ese milagro a Satanás. Vas a tener que pelear fuertemente, porque es la única solución, amigo. Es la única manera que tú puedes sobresalir. En la vida se te van a presentar tantos obstáculos, tantas dificultades. La única manera en la que tú puedes es siendo insistente. Si tú eres una persona insistente, si tú tienes esa perseverancia, si Dios te dice que tienes que pelear, que tienes que arrebatar ese milagro, tú tienes que agarrarlo, vas a tener que enfrentarte con oposiciones fuertes, con fortalezas que van a estar a tu alrededor, van a estar oponiéndose. Pero por eso Dios te ha dado esa capacidad para derribar las obras de Satanás que se han levantado. Pero si no sabes cómo lidiar, no sabes ni siquiera cómo lidiar con estas situaciones, con lo que se te levanta en tu diario vivir, si no sabes cómo enfrentarte con este tipo de situaciones, ni siquiera tienes las armas para enfrentarte, vas a terminar derrotado. Vas a terminar sin fuerzas. Lo principal es, mi amigo, que tú recibas a Cristo y lo demás se te va a hacer más fácil. Lo demás se te va a hacer más fácil
para que tú puedas avanzar y sobresalir. Dice la Biblia que Jacob le preguntó que le dijera su nombre. Pero él le dijo, ¿por qué quieres saber mi nombre? Porque estaba luchando con el Dios mismo, el Dios todopoderoso. Era el enfrentamiento que estaba teniendo. Pero la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto, porque Él es un espíritu. Y tal vez puedes estar atravesando el peor momento de tu vida. Tal vez puedes estar atravesando el peor momento de tu vida. Pero si tú no te cansas de pelear, tal vez puedes estar atravesando el peor momento de tu vida, de una enfermedad que te está consumiendo, que te está devastando. Pero si tú te levantas con autoridad, y le dices a Dios que tú quieres ese milagro, Dios te va a bendecir. Si no puedes salir tal vez de esa adicción que tienes, tal vez no puedes salir de esa situación que estás atravesando, y por más que buscas la respuesta no puedes, porque intentas pelear tu milagro, lo intentas, pero a la misma vez Satanás te derriba de un solo. A la misma vez Satanás pruebas levantarte, pero cuando te vas levantando Satanás te derriba, porque todavía no tienes las armas principales, todavía no tienes las armas suficientes para enfrentarte a las tinieblas. Todavía no las tienes, pero sí Dios te las puede dar, pero sí Dios te las puede otorgar. Cuando eres obediente, cuando le rindes tu corazón, vas a comenzar a quitar todos esos obstáculos, esas piedras que hay en tu camino que no te dejan avanzar. Y vas a arrebatarle esa bendición a Dios. Pero mientras sigas viviendo de esa manera, mientras sigas aislado, mientras sigas reteniendo la bendición no va a poder llegar a tu vida, amigo. La bendición nunca va a poder llegar a tu vida si no la peleas. Tienes que pelearla. Tienes que arrebatarla. Tienes que arrebatarle esa bendición a Satanás. Porque es una guerra la que estamos peleando. Es una guerra la que se levanta. Estamos en una guerra espiritual que no la podemos ver, pero la podemos sentir en nuestro espíritu. Una atmósfera que se está moviendo en estos tiempos, una atmósfera pesada. Pero es porque Satanás ha sacado todos los demonios del infierno para atormentar la vida del hombre. Y más aquellos que todavía no conocen de Dios, y más aquellos que no conocen de Dios, son los que son más atormentados, son los que Satanás los tiene amarrados, y sienten ese yugo de opresión, y sienten ese tormento, que no pueden salir, que se sienten como en una cárcel. Pero tú tienes que levantarte, mi amigo, tienes que pelear, porque no se siente paz, porque no se siente tranquilidad. Cuando no tienes a Dios, cuando no tienes a Jesús en tu corazón, no puedes sentir esa tranquilidad. No puedes sentir
esa paz. Eso lo vas a lograr, amigo, cuando vienes a Cristo y lo aceptas y te reconcilias. Entonces vas a saber enfrentarte a lo que viene a tu vida, vas a poder enfrentarte con los obstáculos. Si no, Satanás te va a derribar, Satanás te va a derribar muy fácil. Dice la Biblia que Jacob le decía a Dios, si no me bendices, no me voy. ¿Te imaginas la lucha que él tuvo con el mismo Dios? Esto no es así nomás, mi amigo. Detrás de todas estas cosas, detrás de todo esto que hay en tu vida, detrás de todo esto que hay en tu corazón, detrás de todas estas situaciones que hay, que te tienen atado, que te tienen amarrado, que no puedes salir, te tiene atrapado Satanás y no puedes salir de ese confort. Solamente lo puedes lograr peleando tu bendición. Si tú quieres salir de ese lugar, tienes que pelear. Tienes que pelear. No solo un día, sino día tras día, porque Satanás día tras día se levanta. Día tras día él se levanta. Día tras día él se levanta. Porque cuando nosotros ya decidimos tirar la toalla, cuando mejor decidimos dejar que la bendición se vaya, cuando decidimos desde el momento que nosotros le decimos a Dios, ya no más, ya no soporto esta situación, el enemigo más aprovecha en atacarte. No tienes que bajar la guardia ni un solo momento. Tienes que reprender esos malos pensamientos y llevarlos cautivos. Por eso el tema se llama no huyas de lo que debes enfrentar. Jacob tuvo que enfrentarse con tantas cosas, pero él pudo lograr su bendición. Pero Jacob peleó su bendición. Porque cuando nosotros huimos de Dios, mi amigo, no podemos huir de Dios. Porque aún si tú te estás escondiendo de Dios, aún si te vas, dice la Biblia, si me voy a lo alto, a lo profundo, de ahí Dios te va a sacar. Cuando Dios quiere algo en tu vida, cuando Dios tiene algo contigo, Él no te va a dejar en paz, Dios no te va a dejar tranquilo. Cuando Dios quiere en verdad algo con tu vida, Él va a hacer lo posible. Él te va a incomodar, Él no te va a dejar tranquilo. Y mira lo que te voy a leer más adelante. Vamos a leer en Jonás. Vamos a leer en Jonás lo que dice. Dice, Jonás huye de Jehová, dice. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, gran ciudad, y pregoña contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis.
lejos de la presencia de Jehová. Entonces dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron a la mar los enseres que había en la nave para desgarrarla de ellos. Pero Jonás había bajado el interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Es lo que yo te decía, que dice la Biblia que Dios le había hecho un llamado a Jonás a que fuera a predicar a esta ciudad de Nínive, porque estaba corrompida. Y dice la Biblia que Jonás no obedeció, se fue para otro lugar. Dice la Biblia que se fue para Tarsis. Tomó un barco huyendo de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que se vino una tempestad, entonces se hundieron los que iban ahí en esa barca. Y dice la Biblia que Jonás se lo tragó un pez. Jonás se lo tragó el pez. Y estuvo como 3 días dentro de ese pez. Y todavía el que iba en esa barca le dijo, levántate y ora a tu Dios, tal vez Él calma esta tempestad. Él dijo, a lo mejor tú estás huyendo. Y él le dijo que por causa de él se había venido esa tempestad. A los 3 días Jonás salió del vientre de esa ballena. Y dentro de ese vientre él clamaba a Dios por misericordia que lo sacara. Por eso yo te decía, mi amigo, que si nosotros estamos tratando de huir de Dios, estamos tratando de esconderlos de la mano de Dios, no podemos nosotros en ningún lugar que exista en la tierra esconderlos de la mano de Dios. Mira lo que le pasó a este hombre por haber desobedecido a Dios. Antes Dios no lo mató, sino que lo castigó. Porque si tú estás tratando de esconderte de tus problemas, si tú estás tratando de esconderte de lo que se te va a venir, de lo que no tienes temor a enfrentarte, no puedes escondértele a tus problemas, a tu situación que estás atravesando. Mejor enfréntalos. Enfréntalos con valentía, pero con la mano de Dios. Así como Jacob, él peleó su gran bendición. Él no se aferró. Él no dijo, ya no más, ya no puedo, no voy a seguir. Yo no voy a pelear mi milagro. Cuando nosotros tratamos de escondernos de Dios, de huir de Dios, lo que nos va a venir va a ser la consecuencia, va a ser peor. Mejor tenemos que enfrentarlo, lo que está por venir en nuestra vida, enfrentarlo con la mano de Dios, lo vamos a lograr. Lo que le pasó a Jonás le dio un escarmiento a Dios, porque Dios lo había mandado con un propósito, pero él se le escondió. Él no enfrentó las cosas como debía enfrentarlas. Y de allí Dios lo sacó de ese lugar. Y le dijo, ve a ese lugar y predica. Y dile lo que va a venir a este pueblo.
Y dice más adelante que cuando él iba en el camino, Dios se le apareció y él renegaba y le decía que le quitara la vida. Y Dios le decía, ¿por qué reniegas? Y de allí Dios dice que se le mostró más adelante, le mostró una olla hirviendo. Y se le mostró en un árbol. Y le dijo, ¿qué es lo que ves? Más adelante ve una olla hirviendo. Y le dijo, ese es todos los pecados que hay en ese lugar. Y comenzó a derramarse. Porque siempre Dios, mi amigo, va a traer a alguien. Aunque la gente no crea lo que va a pasar, aunque la gente se haga de oídos sordos y se esconda, aunque la gente se esconda a lo que Dios va a hablar, la gente va a ser oídos sordos. Y va a llegar un momento que la gente hasta va a tener temor de lo que Dios va a hablar. Pero es mejor que nosotros los enfrentemos con lo que nos va a venir, a que más tarde nos vayamos a lamentar. Es mejor que enfrentes la situación. Es mejor que enfrentes la situación que estás pasando, amigo. Tal vez ya te cansaste. Tal vez ya te cansaste de luchar. Tal vez ya te cansaste de pedirle a Dios lo que le estás pidiendo. Tal vez no sabes cómo lidiar con estas situaciones. Tal vez no sabes la manera cómo lidiar con este tipo de situaciones, porque Satanás te tiene atado, te tiene enredado. Pero si Dios te puede dar esa bendición, si Dios te puede dar esas herramientas, si Dios te puede dar las estrategias, pero lo vas a lograr cuando realmente eres obediente y escuchas la voz de Dios y no le dices no a Dios. Porque desde el momento que nosotros le decimos no a Dios, lo estamos reprochando, estamos siendo necios y rebeldes. Jonás fue rebelde, fue desobediente, y lo que le sucedió, entre más rebelde tú te vuelves con Dios, más Él te va a castigar. Entre más nosotros nos rebelamos, más dificultades vienen a nuestra vida. Y Dios no quiere eso, mi amigo. Él lo que quiere es que nosotros seamos obedientes. Mejor ser obediente a lo que Dios te ha mandado a hacer. Mejor ser obediente a lo que Dios te ha mandado a hacer, mi amigo. No le tengas temor a Satanás. No tengas temor a lo que Satanás, a lo que Satanás pone en tu corazón, el temor que el enemigo pone en tu corazón para que tú no puedas ver tu bendición. La bendición, amigo, no es solo dinero. Hay quienes que están persiguiendo a Dios solo por dinero, para que Dios les dé abundancia y bienes. Y cuando Dios no les da lo que le están pidiendo, cuando miran que la bendición de Dios no llega, retroceden para atrás. Y Dios nunca te va a dar solo abundancia. Dios te va a dar un sinfín de cosas, te va a dar dones, te va a dar salud, te va a dar tantas cosas, te va a dar esa paz que es suficiente. Tal vez tú le estás pidiendo, amigo. Tal vez le estás pidiendo un milagro a Dios, pero no llega. Ya te cansaste de pedirle a Dios, pero no llega ese milagro. No estás peleando adecuadamente.
No estás peleando adecuadamente con las armas que tienes que arrebatarle la bendición. Arrebatar la bendición, porque hay tantas oposiciones que se oponen. Hay tantas cosas que se oponen para que tu bendición llegue. Porque Satanás, que Dios lo reprenda, sabe que a la hora de darte la bendición se va a desatar grandes cosas en tu vida. Satanás sabe que si tú te conviertes a Dios y Dios deposita esa bendición en tu vida, vas a comenzar a ver la mano de Dios. Vas a comenzar a impartir esa bendición a los demás y vas a hacer multitudes van a llegar a tu vida, pero eso nada más lo vas a lograr cuando tú eres obediente, cuando tú peleas, pero de rodillas. Tu bendición no la vas a lograr, amigo, desgastándote. La bendición no la vas a lograr con tu propia mente. No lo vas a lograr de esa forma. No lo vas a lograr. La bendición la vas a lograr cuando eres obediente a Dios. Cuando le dices no más a esa situación. Cuando le dices no más al pecado. Cuando le dices yo voy a obedecerte. Yo voy a vivir bajo tu voluntad. Yo voy a vivir tu palabra. Yo voy a tener un corazón transparente como el tuyo. Entonces desde ahí Dios te va a bendecir. Desde ese momento Dios te va a bendecir. Pero mientras no sueltas lo que tienes dentro, mientras no dejas lo que te estorba, mientras no dejas, amigo, lo que te limita a llegar a la bendición de Dios, no lo vas a lograr. Porque Satanás va a poner tantas trabas en tu vida. Satanás va a poner tantas trabas en tu vida. Pero tú tienes que ser inteligente y sabio. ¿De dónde vienen los ataques? Vas a tener que pedirle la revelación a Dios para que Él te dé tu bendición. Pero viviendo de esa manera no lo vas a lograr. Si tú crees que viviendo de esa manera, ahí aislado, en 4 paredes vas a lograr tu bendición, estás equivocado. Mientras más te rehusas a recibir tu bendición, mientras más te rehusas a recibir la bendición de Dios, menos vas a poder lograrlo. Pero por eso Dios te traía esta palabra, amigo. Tienes que confrontar tus miedos. Tienes que confrontar tu inseguridad en tu corazón. Tienes que confrontar ese temor, esa duda que llega a tu corazón. Cuando todos estos pensamientos llegan a tu corazón, cuando Satanás te dice, eres un bueno para nada, no puedes, no vas a salir de esa situación, así vas a vivir toda tu vida. Cuando Satanás venga y te dice, vas a vivir enfermo toda tu vida, tú tienes que sacarle la palabra de Dios, tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús y decirle, lo voy a lograr, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Tienes que tener palabra, tienes que tener palabras en tu corazón para derribar esas fortalezas. Cuando Satanás venga y te diga, no vas a poder salir del alcoholismo, vas a morir. Entonces tú tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús y decirle, sí lo voy a lograr.
Sí voy a pelear mi bendición en el nombre de Jesús. Entonces Satanás se va a ir de tu vida. Pero mientras no declares con tus labios, porque la boca tiene poder, mientras no lo declares, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr, amigo. Mientras tú no lo declaras, si tú dices, voy a vivir toda mi vida en el alcohol y en el cigarrillo y en las mujeres, es lo que te va a decir Satanás, no vas a poder salir, ahí vas a vivir, vas a llegar a viejo y así vas a morir. Eso es lo que Satanás pone en tus pensamientos para que tú vivas atado. Entonces tú tienes que tener la palabra de Dios en tu corazón y decirle, sí lo voy a lograr en Cristo. Porque la boca tiene poder, mi amigo. La boca tiene poder para bendecir y para maldecir. Las armas, por eso dice la palabra, que las armas las armas que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Es la palabra que hay en tu corazón. Si tú tienes palabra en tu corazón, con 2 palabras que tú le digas a Satanás y lo reprendes, y él se va a ir de tu vida. Si tú le dices, si tú lo reprendes, y él viene y te susurra en el oído, no voy a salir de esta adicción, de esta depresión, así vas a estar toda tu vida. Tienes que reprenderlo, porque eso es lo que hace Satanás. Satanás comienza a susurrarte, a decirte, no lo vas a lograr. Ahí vas a estar toda tu vida. En esa condición vas a vivir. Entonces sácale la Biblia. Repréndelo para que él se vaya de tu vida. Tú tienes el poder en tus labios, tienes el poder, pero Satanás quiere callarte, quiere sellar tu boca para que tú sigas viviendo esa vida, para que sigas viviendo de esa forma. Él no quiere que salgas de ese confort. Él no quiere que salgas de ese confort. Tienes que pelear tu bendición. Tienes que pelear tu salvación. Si no peleas tu salvación, si no peleas tu salvación, nadie más la va a pelear por ti. Tienes que arrebatársela al enemigo. Tienes que pelear por tu familia. Tienes que pelear por tus hijos. Tienes que hacer guerra espiritual para arrancársela al enemigo. Y Dios te va a dar esas armas, mi amigo. Dios te las va a dar. Pero cruzado de manos ahí donde estás, así cruzado de manos no vas a lograr nada. Cruzado de manos no vas a lograr nada. Lo que puede venirte es la muerte y perderte por desobedecer. La bendición no llega así nomás, mi amigo. La bendición tienes que pagar un precio grande. Para que tú obtengas tu bendición, Dios te va a procesar. Dios te va a dejar solo muchas veces. Dios te va a pasar por dificultades, por tantas cosas. Se te van a levantar tantas cosas en tu vida y te vas a preguntar por qué tantas cosas me están sucediendo. Pues lo que hace Dios, mi amigo, Dios nos procesa. Porque si no hay proceso, porque si no hay sufrimiento, no hay un quebrantamiento. Si no hay un sufrimiento, no hay un proceso en las cosas de Dios. Nosotros no entendemos y nos volvemos a salir.
necesitamos quebrantarnos, quebrantar nuestro ego, nuestro orgullo. Pero Satanás te quiere tener ahí donde estás. En esa condición Satanás te quiere tener. Llevando esa vida, amigo. Dios no quiere que tú lleves esa vida. Dios te sacó de cosas grandes, Dios te libró. Dios te sacó de cosas grandes. Y tú conoces de dónde Dios te sacó. Pero tú te apartaste de Dios. Tú te alejaste de Dios. Pero hoy Dios quiere que regreses nuevamente y que comiences a pelear. Porque llevando esa vida que tienes, no vas a tener buen paradero. Tienes que arrebatarle tu milagro. Tienes que arrebatar tu salvación. Cuando quieras venir a arrebatar tu salvación, tal vez ya va a ser tarde, amigo. Hoy Dios te está llamando. Dios te está llamando a las puertas. Que arrebates tu salvación. Que arrebates. El hombre piensa de que Dios está jugando. El hombre no quiere creer, ni se quiere imaginar lo que viene a este mundo. El hombre entra en temor cuando Dios le está declarando algo para su vida. Mejor se tapan los oídos y no escuchan. Es mejor que escuches lo que Dios te está hablando a que más tarde te vayas a lamentar y te vayas a perder. Es mejor que Dios te confronte en este momento lo que estás haciendo mal, lo que estás haciendo incorrecto, a que mañana te vayas a lamentar o te vas a lamentar toda tu vida. Porque cuando no entendemos lo que Dios quiere, Dios nos va a golpear fuertemente. Dios nos va a golpear fuertemente cuando no entendemos. Pero si tú eres una persona entendida, tienes que entender lo que Dios quiere hacer con tu vida. Si Dios te está diciendo, amigo, que salgas de esa vida que tienes. Si Dios te está diciendo que salgas de esa vida que llevas, es porque Dios es un Dios de misericordia y Él no quiere que tú te pierdas. Pero sí, Satanás ahí quiere tenerte entretenido, atrapado. Tienes que entender de que Dios te está llamando, amigo. No huyas de Dios. Mejor huye de la muerte que puede sorprenderte, pero no huyas de Dios. No te escondas de Dios. No te escondas de Dios. Porque no hay un solo lugar donde Dios no puede encontrarte. No hay un solo lugar donde Él no pueda encontrarte. Si tú estás tratando de escondértele, no vas a poder hacerlo. Puede ser lo peor que nosotros nos escondamos de Dios. Por eso Él dice que es mejor que no lo hubiéramos conocido. El hombre se esconde de los demás. El ser humano se esconde de los demás, ocultando cosas en su corazón, ocultando un sinfín de cosas, pecados ocultos, fornicación, adulterio, tantas cosas que hay en su corazón, pero de Dios no se esconden. Todo está a lo libre. Eso es lo que Dios está hablando, amigo.
mejor obedece lo que Dios te está diciendo. Mejor obedece lo que Dios te está hablando en este momento, porque va a venir el momento donde el hombre se va a lamentar y va a llorar. Va a llorar amargamente en su corazón y va a decir: ¿por qué no obedecí a Dios? ¿Por qué no obedecí a Dios cuando me estaba llamando? Pero tal vez vas a buscarlo cuando ya sea tarde. Tal vez vas a querer arreglar tu vida delante de Dios, pero ya va a ser tarde. Tal vez la muerte va a tocar tu puerta. Tal vez la muerte va a sorprenderte en cualquier momento y no quisiste obedecerle. No obedeciste. Pero mientras hay vida hay esperanza, amigo. Mientras hay vida hay esperanza. Dios te puede estar hablando una y otra vez, pero si tú no abres tu corazón, si tú no entiendes lo que Dios quiere hablarte, si tú no entiendes lo que Dios está tratando de hacer con tu vida, es de por gusto. Si no eres obediente y no tienes un corazón de obediencia, es por demás. Satanás te va a agarrar como juego, como juguete. Eso es lo que va a hacer. Porque la gente, el hombre, agarra las cosas como un juego, como un juguete. Y esto no es un juego, amigo, no es un juego lo que Dios te estoy hablando. Lo que Dios está tratando de hablarte es que realmente obedezcas. Que no te rehúses a lo que Dios está tratando de hablarte. Que no te rehúses a lo que Dios está tratando de hablar a tu corazón para que el día de mañana tu vida no se pierda. Pero eso es lo que menos el hombre quiere. Eso es lo que menos el ser humano quiere, es dejar el pecado, dejar las cosas del mundo, dejar los deseos de la carne. Eso es lo que menos el hombre quiere hacer. Mejor prefiere divagarse en las cosas del mundo, en los deseos de la carne, que eso no te van a llevar a nada bueno. Eso te van a llevar a una perdición. Eso no te trae nada bueno. Solamente en Dios puedes obtener tu bendición y tu victoria. Pero vas a tener que pelearla. Vas a tener que pelearla. Vas a tener que ser quebrantado. Mientras no te quebrantes, mientras no te humilles delante de Dios, mientras no sueltes, mientras no digas sí, realmente te he ofendido, te he fallado, mientras no le pidas a Dios perdón de lo que has hecho, mientras no le digas a Dios la situación que estás viviendo, vas a seguir en la misma condición y Satanás te va a arrastrar. Eso es lo que Dios hace, amigo. Eso es lo que Dios nos pide, la obediencia. Nos va a llevar a lograr grandes cosas. La obediencia nos va a llegar a lograr grandes cosas. Pero cuando somos desobedientes, no vamos a lograr nada. Pero mientras hay vida, hay esperanza, amigo. Mientras hay vida, hay esperanza. Y lo que Dios quiere es que tú abras tu corazón.
a esta palabra, y si te has apartado de Él, y si te has alejado de Él, que te reconcilies con Él. Porque mira el tiempo que estamos viviendo, mira los tiempos que estamos viviendo, mira cómo está el mundo. El mundo se está desboronando en pedazos. Todas las cosas que están pasando y el hombre no recapacita. El hombre no entiende de que Dios lo está llamando, el hombre no entiende de que Dios lo está llamando que arregle su vida. Pero el hombre no entiende. El diablo los tiene atados. El diablo los tiene cegados la mente y los pensamientos. El mundo, la humanidad no sabe en qué tiempo estamos viviendo. La humanidad no sabe lo que se viene a este mundo, a esta tierra. Va a ser duro, va a ser terrible. Donde Satanás va a tomar el control de esta tierra, de este mundo. Y va a ser un solo caos, va a ser un solo tormento para la vida del hombre. No va a tener paz en su corazón, no va a haber consuelo. La única respuesta es Cristo. El único camino es Jesucristo, amigos. Si tú pierdes la oportunidad que Dios te hace, si pierdes esta oportunidad que Dios te está hablando, te habla una y otra vez, pero no, mejor te revela, mejor rechazas la palabra. Recuerda que si la rechazas, Dios te va a rechazar en aquel día. Recuerdas que si desprecias la palabra de Dios, en aquel día dice que Él nos va a rechazar. Él nos va a rechazar, Él nos va a decir, nunca te conocí. Es mejor, amigo, que te conozca Dios allá arriba, a que te conozcan aquí abajo. Pero si este mensaje ha llegado a tu corazón, si este mensaje ha confrontado tu corazón, amigo, ve y entrégale tu corazón a Cristo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, ve y entrégale tu vida a Jesucristo. No esperes más, las cosas no van a mejorar, las cosas van a empeorar, las cosas no van a cambiar. Y mañana puede ser tarde. Mañana puede ser demasiado tarde, pero si realmente tú sientes ese anhelo en tu corazón, ese deseo de buscarlo, de entregarle tu vida, no tardes ni un momento más. El día de mañana no sabes qué te puede suceder. El día de mañana no sabes. Cuéntalo del día de hoy. Que estés a cuentas, que arreglemos nuestra vida delante de Dios. Eso es lo que Dios hace y seguirá haciendo. Eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y bendiciones.